Si les parece bien, vamos a empezar. Ujú. Bueno, vamos a empezar ya. Mi reloj marca 10:19 ya. Eh, ¿Qué vimos la clase pasada, Uciel? Buenos días, doctor. Buenos días. Y pues seguimos viendo esta parte de la circulación del dinero, todo el proceso que se va dando, y veíamos que en la circulación aparece el plusvalor, pero que no se da ahí el plusvalor, ¿no? Ujú. Que es donde, bueno, que es a donde queremos llegar, ¿no? Descubrir dónde es que se da el plusvalor. Y pues también veíamos que el fin del capitalista pues es el dinero, ¿no? El poder seguir generando esta circulación del dinero y el generar el plusvalor para tener más dinero. Dime una cosa, Uciel. Si yo te pidiera que me comentaras la expresión valor que se valoriza, ese es el capital, ¿qué me dirías? Mm, Pues justamente es esta cuestión de que, bueno, encontramos el valor, ya lo hemos visto que el valor no se, está en la mercancía desde el principio, pero no es hasta que empieza la circulación que podemos encontrar el valor. Y es este mismo valor el que se va generando a sí mismo, ¿no? Va generando el plusvalor y por eso mismo el valor se va valorizando a sí mismo. Muy bien, Uciel. Belén, ¿qué consecuencias tiene para Marx esta idea de que el capital es, en primer lugar, valor que se valoriza? ¿Qué consecuencias tiene? Sí, bueno, veíamos que, bueno, en esto del valor que se valoriza, yo quería decirle que lo que yo entendí era que es más que nada el incremento, ¿no? Estoy mal. Que era el incremento, que por decir lo que veíamos era que el capital pone el dinero en incremento, lo que busca es incrementar su, bueno, sí, su dinero o lo que poseen. Y veíamos que esto se daba en la forma central del capital, bueno, de la fórmula que teníamos, que era la DMD, dinero, mercancía, dinero, y que esta era la forma central del capital, pero que ahí no se generaba el valor, sino que se generaba dinero, pero que teníamos que diferenciar de que el dinero no es valor, no teníamos que confundirnos con esta idea de que el dinero tiene un valor. Y también veíamos lo del valor de uso, y veíamos que si bien puede ganar, bueno, en el valor de uso no se ganan ambas partes, sino que solamente una, mientras que en el valor de cambio ambas partes ganan, la que, por decir, la que compra y la que vende, mientras que en el valor de uso no hay, bueno, ambas partes no ganan. Bueno, Gracias, Belén, pero hay algunas inexactitudes, sobre todo en esto último que acabas de decir. ¿Tú qué dirías, Daniela? Bueno, yo diría que el dinero es un facilitador de la circulación en general. ¿Por qué necesitamos que la mercancía circule? Porque solo en la circulación se va a poder expresar eh, la plusvalía. Aún cuando esta fue, digamos, impresa en la mercancía desde la producción, solamente hasta llegar hasta a la circulación se va a actualizar este plus valor. Dentro de la circulación a la que estoy haciendo referencia, es importante pensar en todas las relaciones que se establecen para que se pueda llevar a cabo la circulación, ¿no? Equivalencia entre mercancías que puede llegar a ser problemática, por lo tanto es que surge el dinero, ¿no? Por lo tanto es que es tan importante el dinero en un sistema como el capitalista, porque él es el que
establece las relaciones de una manera más simple por sus características, el que facilita la circulación, el que logra que ese valor se siga valorizando. Entonces, eso más o menos creo que es lo que he entendido. Muy bien. ¿Qué agregarías, Jorge Castillo? ¿Qué agregarías, Jorge Castillo? Pues usted mencionó que el capital es el valor que se valoriza, que esto es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que el mismo valor se reproduce. Usted mencionó que no es su origen en el proceso, pero que ahí se va valorizando, ¿no? Que es un mecanismo social que hace que haya condiciones de vida y que, pues sí, en la propia circulación es cuando aparece el valor, pero pues no se crea ahí y pues siempre habrá alguien que sea más poseedor del dinero y pues mientras haya acumulación esta persona se va a convertir en el capitalista y pues los que son el dinero y la mercancía son las principales instancias de este proceso, ¿no? Y pues el valor es el sujeto de este proceso, ¿no? El Que valor es el verdadero sujeto, sí, que se autovaloriza a sí mismo. así es. Es lo Así que es. Muy podría bien, decir. Jorge, gracias. Déjenme insistir en varias cosas. Marx nos había advertido, el dinero no es capital, pero el dinero es fundamental en la circulación del capital porque es el que evita las dificultades que suscitaría el intercambio directo de mercancías o el intercambio generalizado de mercancías. Por eso tuvimos que prestarle tanta atención a la génesis del dinero. Pero el dinero en sí no es capital y sin embargo, su primera aparición, dice Marx, tanto en la historia como en nuestros días, es siempre bajo la forma dinero. La primera aparición del capital en el plano histórico, como les comentaba, fue el dinero, porque alrededor del siglo XVI empezó a acumularse una gran cantidad de riqueza y de dinero en unas cuantas manos, sobre todo de banqueros, de usureros, de atesoradores, ¿no es cierto? Y ese es el origen, digamos así, del capital, la forma original del capital. Luego, en nuestros días, el capital también suele aparecer en escena, primero como dinero, pero el capital no es dinero. ¿Y por qué? Pero el dinero no es capital. ¿Por qué? Porque el dinero no genera valor. Recuerden, por favor, siempre, siempre, siempre esto. El valor es tiempo de trabajo socialmente necesario contenido en la mercancía. Eso parece muy elemental, pero es muy importante comprenderlo porque es por eso que el valor solo se genera en la producción. Como el valor es tiempo de trabajo, su único origen, su única fuente, la única fuente del valor es justamente el tiempo de trabajo socialmente necesario que contiene cada mercancía. Y por eso el valor nunca va a aparecer en la circulación, porque la circulación no genera tiempo de trabajo socialmente necesario en la mercancía. Y sin embargo, el dinero es, sin embargo, la manifestación visible del capital y de su proceso de valorización. Quizá, Belén, digamos, ten presente algo. El capital no es solo el incremento que saca el comprador de mercancías, sino todo el dinero que él avanza. En el ejemplo de Marx, el capital no son solo las 100 libras con las que empezó, sino las 110 con las que termina el primer proceso, con las que inicia el segundo proceso, y seguramente después serán 120, 130, 140. Todo eso es capital, todo eso es capital. Lo va a utilizar en diferentes formas. Obviamente ese dinero lo va a utilizar para comprar, en el caso que produzca algo, lo va a utilizar para comprar materias primas, maquinaria, ¿no? Si la señora de las tortas tiene 100 para invertir, pues tiene que invertir en parte en teleras, en parte en jamón, en parte en un cuchillo, ¿no es cierto? En una tabla de picar, en fin, tiene que hacer una serie de gastos del capital. Todo eso es capital.
Pero para Marx lo fundamental es entender que ese es valor que se valoriza, es valor conservado de la producción anterior que se valoriza, ¿sí? Esto va a ser muy importante después para Marx, porque Marx va a sostener que el capital con el que empieza el capitalista, su proceso, desaparece en el proceso. Los capitalistas suelen pensar que porque tuvieron dinero en un momento y fueron muy ahorrativos, pues entonces merecen una recompensa por su ahorro. Y Marx va a decirles, en realidad, el capital con el que empezó, se va acabando en el proceso. De manera que hay un momento en que todo el capital es trabajo extorcado. No pude leer tu pregunta, Víctor. Por favor, repítela. Los Se la leo, capitalistas profe. suelen... Perdón, ¿se la leo? Sí, por favor. Dice, pregunta, si el valor es trabajo socialmente necesario, entonces, ¿por qué hay monedas que valen más que otras? ¿Eso quiere decir que hay trabajos que valen más que otros o se debe a pura especulación? No se debe ni a una cosa ni a otra. El, eh, el valor de la moneda no es más que una relación que cada país o cada banco central establece respecto al oro o al dinero o al fondo que se considera que es el fondo del capital, el fondo que respalda el trabajo, ¿no es cierto? Eh, el hecho de que, por ejemplo, el euro valga más no quiere decir que el trabajo europeo es más valioso que el trabajo chino. Incluso se podría mostrar al contrario, ¿no es cierto? Por ejemplo, que los capitalistas vayan a China, pues es justamente porque el trabajo chino es más barato y no más caro que los países europeos, ¿no es cierto? La cuestión de qué valor tiene una moneda y sobre todo en el mercado financiero tiene que ver más bien con la forma en que cada banco central establece la relación de su moneda particular con el oro o el fundamento del valor para todos. Acuérdate que lo que dice Marx es, la cosa no cambia porque el dinero se exprese en marcos, en francos, en yenes o en cualquier otra moneda. Eso no cambia las cosas. El valor es trabajo acumulado bajo la forma social que el dinero presenta, y cada país lo único que hace es establecer por convención esa relación. Luego, la relación entre monedas sí que tiene importancia, pero eso ya tiene que ver más bien con el capital financiero y en cierto modo con la especulación, ¿no es cierto? El día que los capitales se van de México, pues el peso se derrumba. El día que los capitales regresan a México, el peso se valoriza. Pero eso tiene que ver con la especulación nada más, pura y simple. ¿Sí queda más claro? Eh, Vamos a ver que el valor del trabajo, más bien Marx no va a hablar del valor del trabajo, Marx va a hablar del valor de la fuerza de trabajo y veremos cómo se produce ese valor. La fuerza de trabajo también tiene un valor, pero ahorita todavía no hemos llegado a, a eso, ¿sí? Alfonso, tú tienes una pregunta. Sí, doctor, y es justo respecto a esto que dice Marx, de que el dinero que tiene el capitalista o con el que empieza justo desaparece y entonces como que se tiene que volver a repetir el proceso, entre comillas, o hasta, o al menos así es como lo entendí. Puede que esté errado, pero mi duda surgió justo respecto a eso, y obviamente sé que probablemente lo veamos más adelante si es que continuamos, pero entonces, ¿cómo es que se produce la famosa acumulación originaria si todo este dinero se supone que va desapareciendo conforme la circulación? Eh, bueno, tu pregunta tiene una parte de acierto y otra de equivocación. La llamada acumulación originaria es el capítulo 24 del volumen 1, o sea, es el capítulo con el que cierra el volumen que Marx escribió. De manera que eso llegaremos en su momento. Pero eso nada tiene que ver con la reproducción del capital y menos con su reproducción ampliada. Marx lo que está diciendo aquí es, el proceso inicia con alguien
que la producción avanza, el dinero original que puso el capitalista desaparece para dejar su lugar a trabajo extraído del trabajador. Es decir, el dinero con el que empezó el capital en realidad se agota en la producción y a partir de un cierto momento todo el capital es trabajo extraído a los trabajadores, ¿sí? Eso nada tiene que ver con el momento original, que fue la acumulación originaria que se presentó en los siglos XVI y XVII y XVIII en parte. La llamada acumulación originaria es un proceso histórico. Marx aquí se está refiriendo simplemente al hecho de que cuando un capitalista inicia su proceso, él tiene que adelantar dinero, suyo o de un banco, porque tampoco es necesario que lo tenga, ¿no es cierto? Alguien va a un hay muchos arquitectos, amigos míos, que van a un banco, le piden dinero para construir, venden la casa y entonces tienen que pagarle al banco y se hacen capitalistas sin haber en realidad tenido ningún origen de dinero ellos mismos. Son dos cosas distintas. La llamada acumulación originaria es un proceso histórico que data de los siglos XVI en adelante y en cambio el punto original en el que un capitalista empieza a producir nada tiene que ver con aquel momento, puede empezar ahora mismo, hoy mismo, ¿no? Es una cosa distinta. ¿Sí queda claro? Entonces, el proceso tiene más que ver con cuestiones como las conquistas de América, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de ahí es de donde viene la No, famosa no, acumulación originaria y otra serie de cuestiones. no viene de ahí, pero tienes que esperar. No viene de ahí. En parte la conquista de América sirvió para que en Europa llegara de improviso mucho oro y mucha plata y mucha mercancía, ¿no es cierto? Pero acabó siendo dilapidada, sobre todo por los españoles, ¿no es cierto? Y entonces acabó, había un dicho muy popular que decía que el dinero que salía de México y de Perú, el oro que salía de México y de Perú, acababa en Venecia. Y es verdad, porque los reyes españoles, en fin, a pesar de que tienen fama de ahorradores, pues no lo eran tanto y entonces dilapidaron una buena parte de lo que América entregó. Pero esa es otra cosa, ese es otro proceso también totalmente distinto. Bueno, ¿algún comentario adicional? Marco, ¿qué agregarías de la clase anterior? Pues quizá agregaría que veíamos definíamos el intercambio en su forma pura, ¿no? Decíamos por qué el intercambio en su forma pura, en términos lógicos, no puede expresar plusvalor en tanto que es un intercambio simétrico de equivalentes, ¿no? Digamos que la lógica propia de pues, todo intercambio dinerario va a ser intercambio de equivalentes y en ese sentido no hay ni robo, ni astucia, ni aprovechamiento por parte del que en un intercambio simple transmuta su mercancía en valor de uso, ¿no? Veíamos que pues justo este proceso de intercambio no produce plusvalía porque es solo una transmutación de valor de una mercancía en otra equivalente, ¿no? De una mercancía en dinero o de dinero en su forma de mercancía por otra mercancía, ¿no? Todos estos contratos o intercambios de tipo compra-venta, digamos que todavía no son... no se inscriben todavía dentro del capital, ¿no? Son las formas que van prefigurando cómo se van a dar las relaciones sociales capitalistas y cómo es necesario que se introduzca una asimetría o un intercambio en términos desiguales, en términos de valores de cambio para que empiece a emerger el origen de la mercancía, ¿no? De la plusvalía, perdón. Veíamos que el valor en el capital tiene que ser efectivamente un objeto de enriquecimiento, ¿no? Y justo el objeto de enriquecimiento se introduce en esta lógica de reproducción infinita de la valorización del valor, ¿no? Como el valor es valor que se valoriza a sí mismo y es proceso
es proceso efectivo, proceso pues sí, en movimiento, es este proceso de reproducción autónoma del valor. Veíamos que en este proceso justo el valor se muestra como sujeto autónomo y se hace la inversión objeto-sujeto, ¿no? Entonces pasan los productores verdaderos del valor, los que tienen la fuerza de trabajo, pasan a ser predicados, por así decirlo, del valor mismo, y pues parecen externos a este proceso, como si pues este proceso se diera en su forma autónoma y como algo completamente escindido de sus creadores, ¿no? Quizá también habría que recordar un poco que el discurso, y es algo que le interesa mucho a Marx demostrar, y por eso los ejemplos del coronel Torrens, si no recuerdo mal, en el que nos dice, es que miren, ahora sí que miren la ensalada, ¿no? Que hace este personaje, porque confunde en su discurso la economía política clásica, las tres categorías básicas, ¿no? Que Marx nos está intentando dilucidar, que es valor, valor de cambio y valor de uso, ¿no? Y entonces veíamos que era muy chistoso como este personaje decía que el valor de las cosas estriba sencillamente en su relación con nuestras necesidades, ¿no? O sea, no alcanza a comprender el carácter específicamente histórico del trabajo en el capital, ¿no? Que es aquel que es trabajo abstracto y ya no es trabajo en su forma de simbiosis con la naturaleza, ¿no? Creo que también eso es muy importante, que Marx nos está intentando dilucidar un proceso en el que el trabajo adquiere determinaciones históricas y se vuelve un producto específico, bueno, más bien una determinación específica del proceso de intercambio del capital, ¿no? Quizá eso es lo que agregaría. A ver, gracias, Marco. Una pregunta, Federico. ¿Por qué se llama este apartado 2 contradicciones de la fórmula general? ¿Y qué es lo que busca Marx en este punto que vimos la clase anterior? El apartado se llama contradicciones de la fórmula general. Es decir, ya Marx nos mostró en la primera parte la manera en que la circulación dinero, mercancía, dinero es la forma larvaria del capital. Pero ahora va a decirnos, hay contradicciones en esta fórmula general que es necesario precisar. ¿Cuáles son y hacia dónde vamos, Federico? Creo que a lo que entendí, porque esta parte sí no la comprendí muy bien, pero es donde se intenta explicar cómo la circulación genera valor por sí mismo, ¿no? Pero Marx lo demuestra incorrecto. Muestra con ejemplos de mercancía A y B, cómo la circulación esta no cambia nada el orden de la circulación, siempre la fórmula dinero, mercancía dinero es un ciclo en sí para sí, ¿no? Es perpetuo y siempre busca estarse repitiendo. Entonces vemos, nos remitimos bastante hacia la diferencia entre intercambio de valores de uso y valores de cambio, cómo las mercancías reflejan su valor en el precio, por lo tanto son un supuesto del proceso de producción, ¿no? Creo que hasta ahí es donde llegué a entender. Bueno, Eric, ¿qué dirías de esa misma pregunta? Contradicciones de la fórmula general. ¿Y qué quiere Marx probar aquí? Es una parte, les decía, que muy importante para la demostración de Marx. No sabría exactamente qué contestar, doctor. Vaya. Bueno, se llama contradicciones de la fórmula. A ver, perdón. No, dígame, por favor, doctor. No, yo iba a responder. Decir algo. Yo iba a responder. ¿Puedo agregar algo, profesor? A ver, Marco. Quizá creo que una de las contradicciones más fuertes que yo encuentro aquí es que si el intercambio se da entre no equivalentes, hay plusvalor, ¿no? Y cuando Marx se pregunta cuál es el origen material que determina los procesos de intercambio, vemos pues no sé si está relacionado con el surgimiento de las grandes ciudades, pero veíamos que esta dependencia universal de unos con otros en el proceso de realización de sus necesidades es lo que entra en conflicto, ¿no? Porque el dinero deja de ser mediador y se convierte en esta hipóstasis. Estoy yendo muy mal, pero no sé si es tu
Es el mío. Ahí se trabó no entendí qué me dijo. Te dije que te estoy oyendo muy mal, pero veo que no es tu internet, sino el mío. Ah, ok, disculpe. No, sí, solo decía eso de que al parecer una de las grandes contradicciones estriba en que el dinero pasa de ser, deviene hipóstasis en vez de dejar de ser mediación del intercambio, ¿no? Porque el intercambio, cuando se produce en situaciones donde el ser humano es completamente dependiente, pues entra en antagonismos, ¿no? Veíamos que hay una relación muy fuerte entre el cambio de la función del dinero y el cambio del estado de dependencia recíproca entre el productor de un trabajo y las necesidades de otro, ¿no? Creo que eso es lo que quería agregar, pero no sé. No va por ahí. Contradicciones de la fórmula general, porque, como nos ha dicho Marx, la fórmula general, dinero, mercancía, dinero incrementado, en realidad es sin duda la manifestación del valor y del plusvalor, pero la contradicción fundamental va a ser justamente, pero aunque esa es su manifestación, en realidad no viene de ahí y sin embargo, el hecho de que aparezca en la circulación ha generado toda clase de malos entendidos acerca del plusvalor y del valor en general. Por eso, toda esta parte, ¿qué busca Marx en esta parte? Busca mostrarnos justamente, y así termina la parte 2, busca mostrarnos algo muy importante. Solo en la circulación aparece el valor, pero el valor no se produce en la circulación. Tenemos que encontrar, dice Marx, algo que permite explicar por qué el valor aparece en la circulación y sin embargo no se produce en la circulación. Y esa va a ser justamente la mercancía fuerza de trabajo, una mercancía particular que va a resolver esta contradicción dentro de la fórmula general. La fórmula general es contradictoria justamente en el sentido de que ella parece indicarnos qué es el valor y qué es el plusvalor y de dónde vienen uno y otro. En realidad, dice Marx, no es así. Y sin embargo, es en la circulación donde, dentro de un proceso de circulación, donde va a aparecer una mercancía tal que produce valor, a diferencia de todas las demás, esa produce valor. Esa va a ser la fuerza de trabajo. Esta parte es muy importante entonces para Marx porque él quiere mostrar que el hecho de que el valor se presente en la circulación ha producido toda clase de malos entendidos y sigue produciéndola. Por ejemplo, la idea, ¿se acuerdan que él empieza diciendo, supongamos que se intercambian equivalentes? Pues entonces lo que vemos es que nadie puede ganar porque si se intercambia equivalente contra equivalente, pues lo único que pasa es que el dinero cambia de unas manos a otras, pero no cambia nada. Tampoco se puede decir que haya una, como dice Condillac, tampoco se puede decir que hay una clase que nada más gasta, porque si una clase nada más gastara, pues de alguna manera tendría que recuperar lo que gasta, ¿no es cierto? No puede ser un saqueo permanente, porque si fuera un saqueo permanente, muy pronto los saqueados ya no tendrían nada que ofrecer. Entonces, todo esto, todos esos ejemplos que Marx presenta, lo que vimos en la clase anterior son ejemplos en donde dice Marx, supongamos que se intercambia equivalentes. Y ya vimos la ensalada que Condillac presenta, ¿no es cierto? Confunde totalmente el valor de uso con el valor de cambio y cree que el valor de cambio descansa en los valores de uso, en fin, hace una ensalada incomprensible. Marx hasta ahora nos ha llevado diciendo, supongamos que ha habido intercambio de equivalentes. Bueno, pues ahí no se genera valor, como vimos ya, con cierto detalle. Ahora la clase debe empezar, supongamos ahora que no se intercambian equivalentes. Supongamos, si la primera suposición fue, supongamos que se intercambian equivalentes y mostramos que de ahí no viene el valor, bueno, aceptemos una tesis distinta y digamos, supongamos que no se intercambian equivalentes, sino que hay un intercambio desigual. Y vamos a probar que tampoco de ahí viene el valor. Este parágrafo entonces va a terminar diciendo, bueno, si ya vimos que la circulación es la manifestación del valor y sin embargo no le vemos por dónde, porque ni el intercambio de equivalentes ni el intercambio de no equivalentes da valor, pues entonces hay que encontrar una solución a esta contradicción.
¿Sí queda claro? Por eso llegamos, si no recuerdo mal, hasta, hasta la página 195, ¿no? Dice Marx ahí, si se intercambian mercancías o mercancías y dinero de valor de cambio igual y por tanto equivalentes, es obvio que nadie saca más valor de la circulación del que arroja. No tiene lugar, pues, ninguna formación de plusvalor. En realidad, sin embargo, las cosas no ocurren así. Supongamos, por consiguiente, un intercambio de no equivalentes. Ahora, supongamos otra tesis. Vamos a ver ahora que en el intercambio alguien vende más caro o compra más caro. Y entonces más va a mostrar, tampoco ahí se genera valor. ¿Sí? Dice, sea como fuere, en el mercado únicamente se enfrenta el poseedor de mercancías al poseedor de mercancías y el poder que ejercen esas personas una sobre otra no es más que el poder de sus mercancías. Me voy a permitir ir un poco más despacio porque, como les decía, con las clases de la próxima ocasión, pues probablemente podamos avanzar algo en la compra y venta de la fuerza de trabajo. No me gustaría mucho porque va a quedar cortado eso, pero en fin, voy a irme un poco más despacio hoy. Dice más abajo Marx, si dejamos de lado la diversidad material de los valores de uso, dejamos de lado ahorita si se trata de cocoles, de perfumes franceses, de basura o de cualquier, dejemos de lado ese valor de uso, dice él. Únicamente existe su diferencia entre las mercancías, únicamente existe entre las mercancías la diferencia que media entre su forma natural y su forma transmutada entre la mercancía y el dinero. De esta suerte, los poseedores de mercancías solo se distinguen en cuanto vendedores, poseedores de mercancías, y compradores, poseedores de dinero. Ahora bien, supongamos que por un privilegio misterioso, al vendedor se le concede el derecho de vender su mercancía por encima de su valor, digamos a 110, cuando el valor real es de 100, o sea, con un recargo nominal del 10. El vendedor, pues, obtiene un plusvalor de 10, pero después de ser vendedor, deviene comprador. Un tercer poseedor de mercancías se le enfrenta ahora como poseedor y disfruta por su parte del privilegio de vender las mercancías 10% más caras. Es decir, dice Marx, supongamos que alguien por algún privilegio puede vender más caro. Bueno, pero él mismo va a acabar siendo comprador. Fue vendedor en un primer momento, pero en este mundo todos somos vendedores y compradores. Entonces va a encontrar a otro que le dirá, muy bien, pero como tú obtienes esa ventaja adicional, pues yo la reclamo también para mí. Entonces lo único que va a pasar, dice Marx, en ese caso, es que aumentarán todos sus precios, pero los valores siguen intercambiados, siguen sin cambios. Claro, los precios serán aumentados, están inflados, pero el valor mismo no ha cambiado, solo ha cambiado la expresión bajo la forma de precio del intercambio. Entonces, dice Marx, supongamos que alguien vende más caro. Pues no tiene importancia porque al rato va a ser comprador y le van a vender más caro, como es natural. De manera que tampoco ahí sale plusvalor. Supongamos, dice Marx, ahora la inversa, que fuera un privilegio del comprador el adquirir mercancías por debajo de su valor. Ahora, el problema es que si él compra mercancías por debajo de su valor, pues al rato, ahora le va a tocar a él ser vendedor. Y entonces, nuevamente, lo que va a pasar es que cuando se presente ahora como vendedor, pues le van a comprar sus mercancías por debajo de su valor. Y si no cambia eso, dice Marx, era vendedor antes de venir comprador. Ya ha perdido 10% como vendedor antes de ganar 10% como comprador. Todo queda igual que antes. ¿Sí? Es decir, estamos en el caso de, vamos a ver qué pasa si se intercambian no equivalentes, si alguien saca ventaja. Esa ventaja es real, pero es temporal. Dice Marx en este párrafo importante, la formación del plusvalor y por consiguiente la transformación de dinero en capital no puede explicarse porque los vendedores enajenen las mercancías por encima de su valor, ni porque los compradores las adquieran por debajo de su valor. ¿Sí? Y aquí viene el ejemplo que tú mencionabas, Marco, el coronel Torrens. El coronel Torrens se hizo famoso en nuestro curso porque es el que opinaba que un palo era la primera expresión del capital, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de
ese desafortunado comentario proveniente de los amigos de Daniela. Bueno, pues él se hizo famoso porque ese es el coronel Torrens, ¿no? El coronel Torrens lo que dice es que literalmente la demanda efectiva consiste en la capacidad de inclinación por parte de los consumidores a dar por las mercancías una proporción mayor que todos los ingredientes del capital que la gastada en la producción de las mismas. Es decir, Torres, el plusvalor viene porque el comprador está dispuesto a pagar más de lo que vale el valor de las mercancías. Y entonces Marx empieza a ironizar porque dice Marx, bueno, es que estos suponen que hay una clase social que solo compra, ¿no? Entonces, el problema, dice Marx, es que no puede existir una clase social que solo compra, porque para poder comprar necesita obtener valor de alguna manera. Claro, en nuestros días hay una clase social totalmente que compra, pero hay que explicar entonces de dónde le viene el valor que permite que esté constantemente comprando, ¿no es cierto? Dice Marx ahí, en la circulación, los productores y consumidores solo se enfrentan en cuanto a vendedores y compradores, ¿sí? No puede ser que uno sea solo vendedor y otro solo comprador, y menos puede ser que el plusvalor venga de que estamos dispuestos los compradores a pagar más que el valor, porque eso significaría pues, que nos están en realidad bailando, ¿no? Que nos están robando. Si lo poco que ganamos como profesores, ¿verdad, Daniela? Además nos suben las mercancías, pues entonces eso no puede ser, ¿no? No puede ser que el gachupín de la esquina nomás esté subiendo los precios y yo no reciba un salario adicional. O sea, eso no puede ser, ¿no es cierto? Dice Marx, el productor pues se enfrenta al productor. Lo que los distingue es que uno compra y el otro vende. No nos hace avanzar un solo paso el decir que el poseedor de mercancías bajo el nombre de productor vende por encima de su valor la mercancía y bajo el nombre de consumidor la paga demasiado cara. Entonces cita una cosa muy graciosa de uno que le contesta a Malthus, porque Malthus tenía la misma idea. Malthus tenía la idea de que todo se producía porque la clase aristócrata tenía mucho dinero. Y como la clase aristócrata tenía mucho dinero y consumía muchísimo, pues todo dependía de que esa clase tuviera mucho dinero siempre. Es un argumento muy bonito, ¿no? Porque si estás en la clase superior, si estás entre los aristócratas, pues es necesario que te den dinero para que puedas gastar. Como de ti depende la acumulación, pues a todo mecate, o sea, denme más lana para que tenga más que gastar y la producción aumente, porque si no, ¿qué van a hacer ustedes sin mí? ¿No es cierto? Imagínate ahora, el holgazán es colocado como el motor de la acumulación, ¿no es cierto? Por eso dice en la cita número 29, si a alguien le hace falta una mayor demanda, le recomendaría el señor Malthus que le pague a alguna otra persona para que éste se lleve sus mercancías. Le pregunta un ricardiano indignado a Malthus, quien al igual que su discípulo, el cura Chambers, glorifica en lo económico a la clase de los meros compradores o consumidores. Y no crean que es Malthus el único, ¿eh? Todavía hoy encuentran economistas que van a decir, efectivamente hay una clase que necesita tener dinero para gastar, porque ese es el motor de la acumulación. Dice Marx, pues qué bonito, ¿no? O sea, que ojalá y perteneciéramos a esa clase, ¿no les parece? El payasito nalgón, que ninguno de ustedes mencionó, por cierto, el payasito nalgón hubiera dado cualquier cosa por haber nacido en esa clase, ¿no? Lamentablemente, pues como vimos, no fue así. Los representantes consecuentes de la ilusión, según la cual el plusvalor deriva de un recargo nominal de precios o del privilegio que tendría el vendedor de vender demasiado cara su mercancía, suponen por consiguiente la existencia de una clase que solo compra sin vender y que por tanto solo consume sin producir. ¿Sí? Dice Marx, claro, en nuestra situación actual eso ya existe, ¿no es verdad? Los capitalistas no producen. El señor Salinas Pliego dirá lo que quiera, pero en realidad él no produce un centavo, lo producen sus trabajadores, ¿sí? Él no produce ni un quinto. Eso sí, debe consumir ferozmente y sobre todo
debe consumir esa mercancía que se llama narcisismo en grandes cantidades, ¿no es cierto? Dice Marx, es que estos glorifican a la clase que consume, como si la clase que consume fuera realmente el motor de la acumulación. Hoy existe, dice Marx, pero todavía no sabemos cómo le hace. Esperemos saber todavía, dice Marx, ¿no? La existencia de tal clase es todavía, dice Marx, inexplicable. Claro que hoy hay, por ejemplo, la señora de Salinas Pliego, pues seguramente lleva clases de yoga, manda a su perro a los lugares más caros, salones de belleza más caros, ¿no es cierto? Seguro que se la pasa gastando carretadas de dinero. Pues sí, sí es cierto, dice Marx, pero eso todavía no hemos podido explicarlo aún. Va a pasar, pero no depende de ella la valorización, ¿sí? Y Marx da un ejemplo muy simpático aquí. Dice, el dinero con que tal clase compra constantemente debe afluir constantemente a la misma, procedente de los poseedores de mercancías, sin intercambio, gratis, en virtud de tales o cuales títulos jurídicos o basados en el poder. Vender a esta clase por encima de su valor solo significa recuperar en parte, mediante trapisondas, el dinero del que antes ella se había apoderado sin dar nada a cambio. Es decir, Marx presenta un ejemplo muy simpático, ¿no? Supongamos que alguien acumula mucho dinero, como Salinas Pliego. Ah, bueno, pues entonces, cuando le vendas algo, véndeselo muy caro, muy caro, muy caro y te lo bailas, dice Marx. Pero en realidad, él es el que te está bailando a ti, ¿no? Y presenta un ejemplo muy bonito con Roma, ¿no? Con Roma y las ciudades que le estaban sometidas. Dice, así, por ejemplo, las ciudades de Asia Menor pagaban anualmente un tributo en dinero a la antigua Roma. Con ese dinero, Roma les compraba mercancías y las compraba a precios excesivamente elevados. Los naturales de Asia Menor estafaban a los romanos, ya que les sonsacaban a los conquistadores por medio del comercio una parte de su tributo. Pero con todo, ellos seguían siendo los estafados. Se les pagaba por sus mercancías, como siempre, con su propio dinero. No es ningún medio de enriquecimiento o de formación del plusvalor, ¿sí? Si alguien se apropia del plusvalor, pues da igual que creas que te lo bailas porque le vendes caro. En realidad, te está pagando con tu dinero. Eso es lo que va a hacer la clase capitalista, ¿no? En realidad, te está pagando con tu trabajo, pero no te das cuenta. Te está pagando con lo que ya te saqueó. Eso es lo que va a pasar en el capital, ¿no? Primero te lo extorca y luego permite que le vendas caro y que te sientas muy abusado porque le vendes caro. En realidad, tú eres el estafado, ¿no? Federico. Sí, perdón, no me quedó muy claro, como yo estaba muy casado con la idea de que el capitalismo no roba y ahora llegamos a esto, entonces, No, el capitalismo no roba, eso es fundamental para Marx. No, eso es fundamental para Marx. El capitalismo no es robo. Eso es lo que está tratando de mostrar aquí. Si el capitalista fuera robo, que te baila o que te engaña pues entonces muy rápidamente, como está mostrando en esta parte, las cosas se equilibrarían. ¿Por qué? Pues porque imagínate que el capitalista te vendiera siempre un poquito más caro las mercancías. Pues al cabo de un cierto proceso ya no tendrías dinero para pagar, ya no podrías pagar. ¿Cómo seguiría el juego? ¿Te acuerdas que hubo un ejemplo que dijo Marx? Bueno, pues entonces, si alguien le gana en un partido de póker a los demás todo su dinero, una de dos, o el juego se acaba o les devuelve su dinero para poder seguir jugando. Tú no puedes robarle a todo el mundo todo el tiempo, porque si le robas todo el tiempo a todo el mundo, pues pronto ya no va a haber nada que robar, ¿no? ¿Te acuerdas que decía Marx? Si un pueblo se dedica al robo, siempre, pues alguien tiene que estar produciendo, porque si no, al rato ya no va a haber nada que robar, ¿no? ¿Sí se ve? El capital no roba, no engaña, no estafa. Ese es justamente el problema fundamental de Marx. Si el capital robara, engañara o mintiera, la crítica al capital sería moral, ¿no es cierto? O jurídica, si tú quieres. Pero lo que Marx establece no es una crítica así. La crítica de Marx es el mecanismo objetivo en el que estamos metidos, produce un plusvalor que se va para una clase. Eso hay que explicarlo. Sin robo
sin fraude, sin engaño. Al contrario, respetando todas las premisas del orden en que estamos, todas. ¿Sí queda claro, Federico? Sí, sí queda más claro, pero entonces, A ver, todavía espérate. tengo, sí, diga. A ver, no, haz tu pregunta, pero lo vas a ver un poco más adelante, lo vamos a ver un poco más adelante, pero en fin, haz tu pregunta. Sí, pues tal vez entonces lo que necesito es un poco de paciencia, ¿no? Pero paciencia del Sí, concepto. Pero así es. tengo problema como en hacer el nodo entre cómo la clase capitalista no está robándonos, o sea, sí, sí está de que inscribiéndose dentro del mismo proceso y se apropia del plusvalor, pero a la vez esto que nos decía hace rato sobre la clase consumidora. No, espérate, espérate. Eh, si algo distingue a la tesis, a la teoría de Marx, es justamente no descansar en ideas como robo o como fraude o como engaño o como violencia. Para Marx, eh, si hay que explicar la formación del plusvalor, hay que hacerlo respetando dos cosas muy importantes, muy importantes. Uno, tiene que ser intercambio de equivalentes. Es decir, no es cierto que el capital entregue menos que el valor de la mercancía que compra. Segundo, es necesario respetar las condiciones jurídicas en las que estamos. Es decir, todo mundo es libre y nadie debe ser simplemente un violador del derecho de los demás. Eso tiene que ser la premisa fundamental para Marx. Si vamos a explicar el plusvalor, no puede ser ni bajo la forma jurídica de un contrato leonino o tramposo, y tampoco bajo la forma de un engaño o de una ilusión. Tiene que ser respetando los principios que nos hemos dado, porque esa es la forma en que vivimos hoy, y sin embargo hay plusvalor. Ahora, el punto que tú encuentras es completamente natural, porque ese es el punto en el que chocaron todos, ¿no? Es Marx el que descubre el mecanismo. Eso que tú dices, bueno, ¿cómo le hace el capital entonces? Pues justamente ese es el progreso de Marx, ¿no es cierto? El haber mostrado cómo, ser capaz de mostrar cómo, respetando la ley del valor, no violentándola, respetando el intercambio de mercancías, no violentándolo, respetando el derecho, es decir, el orden jurídico de igualdad y libertad de todos, pues eso pasa de todas maneras. ¿Sí? Ese es justamente el meollo de Marx. Si otras clases del capital te cuentan del robo, entonces eso no es Marx para nada. Eso para Marx es muy fundamental y por eso ha afirmado tanto la ley del valor. Se intercambian equivalentes, no te engañan. Se respetan el derecho jurídico a que eres una persona libre e igual, no te engañan. Se respeta el derecho de cada uno de comprar y vender las mercancías a su valor. Puede haber, como en este capítulo muestra, ventajas particulares, ventajas temporales, pero eso no es lo decisivo, porque las cosas van a equilibrarse de todas maneras, ¿sí? Por eso este apartado es importante, para desechar todas esas ideas que genera la pretensión de que se puede, a través de la circulación y del fraude, del engaño y de la astucia, enriquecerse así. Así no es, ¿sí? ¿Queda un poco más claro, Federico? Sí, sí, también me hace sentir que no voy tan perdido. Gracias. Bueno, Alfonso, tú tienes una pregunta. Sí, a mí me surgió una duda ahorita que explicábamos este párrafo, doctor, porque corríjame si estoy equivocado, pero noto ciertas como similitudes en esto que está explicando Marx, como que retoma un poco la parte de jurídica del contrato del derecho abstracto de Hegel. ¿Es así o me estoy equivocando? No, pero no lo trae del contrato de Hegel, lo trae del contrato tal como funciona en nuestras sociedades, ¿no? Nuestras sociedades funcionan bajo la forma del contrato, en eso tiene razón Hegel. ¿Y el contrato qué supone? Supone igualdad completa, es decir,
Un contrato se establece entre dos personas independientes que tienen el mismo derecho. Y tienen que ser primero personas de derecho para poder firmar un contrato. Tú no puedes firmar un contrato, te acuerdas que Marx nos decía previamente, no puedes firmar un contrato entre desiguales. Un esclavo no firma un contrato con un amo. Así es. La forma del contrato no puede aplicar más que entre iguales jurídicamente. Entonces, ahora, está claro que nuestro mundo ya estableció la igualdad jurídica de todos. Ahora, eso se respeta. Si eso no se respetara, entonces el problema de la crítica al capital sería de orden jurídico, por ejemplo, ¿no? No, pero eso no es así, dice Marx. El capitalista respeta el derecho de todos a la igualdad, a la libertad. El capitalista, salvo algunos, no te va persiguiendo en la calle para encerrarte con cadenas. No, deja que entres al mercado tan libremente como todos los demás, como él mismo, ¿es cierto? La igualdad se respeta, pues porque ese es un principio, no de Hegel, sino de la vida jurídica entre nuestras sociedades. Hegel tiene razón. El contrato tiene que ser entre personas libres e iguales. Y Marx dice, así es, y así tiene que ser. Ahora, además, dice Marx, el plusvalor tiene que explicarse a pesar de que el intercambio de mercancías siempre sea en términos de valor y de equivalentes. Pues a pesar de eso se tiene que explicar. ¿Por qué? Porque si no, entonces la crítica al capital sería moral, porque es un fraude, porque es un engaño, sería jurídica, porque es una violencia hecha al derecho, y no, dice Marx que no, que es respetando los principios jurídicos e ideológicos de nuestros días, se genera el plusvalor. ¿Sí? Y lo que estamos viendo aquí es justamente cómo se genera la idea de que pues basta ponerse muy chicho en la circulación para hacerse de capital, y eso no es cierto, dice Marx. Eso es lo que estamos justamente viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Dice, el ejemplo que presenta es muy bonito, Marx, ¿no? Este de la Roma. Roma sometía a los demás pueblos y les sacaba un tributo. Luego, con ese tributo, les pagaba las mercancías que les compraba. Los mercaderes de Asia Menor, muy astutos, ¿no? Le vendían más caro a Roma y cada vez más caro. Y dice Marx, ellos creían ilusoriamente que estaban engañando a los romanos, pues los romanos eran los que los engañaban porque le estaban pagando con su propio dinero. Así que, ¿quiénes eran los estafados? Pues justamente los que creían ser estafadores en el comercio. ¿Sí? Dice Marx, eso sucede cada vez que crees que vendiéndole caro a alguien, simplemente estás enriqueciendo. A la sociedad, no. Ahorita vamos a ver el ejemplo. ¿Me están escuchando? Porque me dice mi máquina que el internet sigue inestable. Ya encontraron la falla, porque resulta que pagamos un internet de banda ancha y tenemos un módem que no da para eso. O sea, para que veas hay un engaño. Pero bueno, ya van a cambiar el módem y todo será mejor. De Bueno. todas formas, profe, le recomiendo que conecte el internet no por Wi-Fi, sino por un cable que se llama Ethernet. Así es, yo lo tengo conectado así para que no, a pesar de que me puedo conectar vía Wi-Fi, mejor me conecto con el Ethernet, porque si no es más, falla más, sobre todo cuando tiene uno teléfonos inteligentes y otras cosas conectadas. Ya, bueno, tomo tu consejo, Dani. Dice Marx, mantengámonos dentro de los límites del intercambio mercantil, donde los vendedores son compradores y los compradores vendedores. Nuestra perplejidad proviene tal vez de que solo hemos concebido a las personas en cuanto a categorías personificadas, no individualmente, ¿no? Entonces dice Marx, vamos a suponer ahorita que ponemos a dos fulanos en el intercambio, ¿no es cierto? Uno tiene mercancía y se la vende a otro en mayor valor, ¿no? Supongamos, dice, uno que tiene 50 y otro que tiene 40 como valor. El que tiene 50 le vende más caro al de 40.
se lo vende, por ejemplo, 10 más caro. Pues ahora él tiene 60 y el otro tiene 30. Pero, dice Marx, si vemos el conjunto, ¿en qué se enriqueció la sociedad? Pues en nada. Socialmente el valor sigue siendo de 90. Lo único que ha cambiado es que el más chicho ahora tiene más valor y el otro tiene menos valor. Pero en realidad la sociedad no ha ganado un ápice, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos la idea de que porque alguien vende más caro se enriquece a la sociedad no se enriquece para nada. Lo único que pasa es que el dinero ha cambiado de manos, ¿no es cierto? Si el gachupín de la esquina nos vende más caros a Daniela y a mí, pues de todas maneras la sociedad no se enriquece nada, porque nosotros tenemos menos y él tiene más, pero la sociedad sigue teniendo lo mismo. Entonces, uno no puede creer que por esa relación tomada ahora entre intercambiadores de mercancías, la sociedad se enriquece. Dice Marx ahí más abajo, el valor circulante no se ha acrecentado un solo átomo. Se ha modificado, sí, su distribución entre A y B. Aparece en una parte como plusvalor, lo que en otra parte es minusvalor. En una parte con un más, lo que en otra parte es como un menos. Se habría operado el mismo cambio si A, en lugar de recurrir a la forma encubierta del intercambio, hubiese robado directamente a B. El comentario es muy bonito porque dice Marx, ¿creen ustedes que los ladrones enriquecen a la sociedad? Los rateros, los vulgares rateros, los que se te roban el celular, los que se meten en el microbús. No, no. Eso no produce valor. Claro, ellos se apropian de una cantidad de valor social que no era suyo, pero la sociedad no ha ganado ni un quinto. ¿Ven por qué el robo no avanza en nada? ¿Sí? Dice Marx, el robo no avanza en nada porque la sociedad no gana nada porque se distribuye distinto el valor. La sociedad no crece con eso, si no, pues seríamos un pueblo de rateros, ¿no les parece? A ver quién roba a quién más rápidamente. Vean ustedes lo que Marx está diciendo, ¿eh? El capital no es engaño, el capital no hace fraude porque eso no reporta valor. Claro que te puede engañar temporalmente, como a mí ahora Telcel, ¿no? Pero eso no enriquece a la sociedad. Lo único que hace es que ha sido un engaño temporal que se va a resolver. Por vueltas y revueltas que le demos, el resultado es el mismo. Si se intercambian equivalentes, no se origina plusvalor alguno. Y si se intercambian no equivalentes, tampoco surge ningún plusvalor. La circulación o el intercambio de mercancías no crea ningún valor. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Eso es lo que Marx ha tratado de demostrar todo el tiempo, ¿eh? Por más vueltas que le den, la circulación o el intercambio de mercancías no crea ningún valor. Y Marx después va a dejar la solución, pero ahorita va justamente a referirse al capital comercial y al capital financiero, al capital usurario. Y va a decir, esos no crean valor. A pesar de que parecería que crean valor, no crean valor. No puede crearse valor si no es por el trabajo. Esa es la afirmación central de todo esto. Se comprende, pues, que el motivo de que al analizar la forma básica del capital, la forma en que éste determina la organización económica de la sociedad moderna, dejemos totalmente a un lado, por el momento, sus expresiones más populares y, por decirlo así, antediluvianas, el capital comercial y el capital usurario. Les adelanto un poco para que no quede mucho la duda. Lo que Marx va a mostrar es que el capital comercial, por ejemplo, no crea valor, porque en realidad lo que hace el capital comercial es solamente incrementar la velocidad de circulación del valor. Por ejemplo, les doy un ejemplo para que esto no les quede tan en el aire, aunque después no creo que lo veamos, porque eso está en los volúmenes 2 y 3. Supongamos, voy a poner el caso de las plumas fuentes, no sé por qué, pero me parece un buen caso. Pelican produce plumas fuentes. La pluma fuente tiene un valor, es decir, tiene una cantidad de trabajo socialmente necesario en ella, ¿no es verdad?
Una pluma fuente es bastante elaborada, ¿eh? Aunque probablemente ustedes piensan que es cosa de nada, en realidad una buena pluma fuente requiere muchos pasos de trabajo artesanal calificado, ¿no? Hacer el punto, el material con que se trabaja, luego hay mucho desperdicio. Por ejemplo, las plumas de madera, sobre todo las plumas de maderas finas, son muy caras porque hacer una pluma de madera fina tiene mucho desperdicio. Se fracasa mucho en la elaboración de piezas y entonces la madera fina, pues se gasta mucha madera para sacar relativamente pocas plumas. Entonces, la pluma fuente contiene una cierta cantidad de valor. ¿Están de acuerdo? Pelican la quiere vender. Si el señor Pelican decidiera vender todas sus plumas, ¿cuánto tardaría? Chica, pues de aquí a que el señor Pelican entra en contacto con todos nosotros en todo el mundo, pues está en chino, ¿no les parece? Y de aquí a que puede atender la demanda de todos nosotros con sus plumas, pues está en chino. ¿Qué es lo que hace el señor Pelican? El señor Pelican le dice a los comerciantes, mira, te vendo la pluma a ti para que a tu vez la vendas. Tú no le generas valor, porque la pluma ya tiene un valor. Pero lo que vamos a hacer es que para que yo pueda iniciar el proceso de producción de plumas más rápido, es decir, para que yo recupere el dinero que invertí en la elaboración de plumas, te pido a ti que distribuyas. Y a cambio te doy una parte del valor para que hagas exactamente eso. ¿Qué gano yo? Que recibo mucho más rápidamente el dinero que invertí, gracias a tu intervención. Por eso estoy decidido a compartir contigo. Comparto contigo porque al compartir contigo, yo hago que mi capital circule más rápido. Y como hemos visto, la circulación del capital es fundamental para su incremento. El señor Pelican dice, una parte del valor de la pluma se le va a entregar al comerciante para que éste acelere la circulación del capital, de mi capital, y yo pueda reiniciar nuevamente la manufactura de plumas. El capital comercial no agrega valor, pero participa en la producción de valor en circulación, que como hemos visto es fundamental para el proceso capitalista. Por eso dice Marx, dejemos de lado el capital comercial ahorita, no importa porque él no agrega valor, y el capital financiero menos tampoco, el capital usurario menos. En cambio, lo que sí hacen es compartir con el capitalista que produce el valor creado, porque lo ayudan a que la circulación del capital se acelere. ¿Se comprende con el ejemplo de la pluma? ¿Sí? Pelican le dice a Plumi, mira, te vendo la pluma en tal y tú la puedes vender a su valor. O sea, lo que tú vas a vender es el valor de la pluma, tú no le agregas nada. Pero una parte se te va a quedar a ti. ¿Para qué? Para que yo recupere más rápidamente el valor, es decir, tú me pagas la pluma en el momento que te la entrego y yo puedo reiniciar nuevamente el proceso sin cesar. ¿Se ve? Por eso todas las distribuidoras de automóviles participan del valor del automóvil, pero no le agregan valor. ¿Sí? Ford sabe que entre más distribuidoras tenga, más rápidamente recupera la inversión original y puede producir más automóviles. A cambio, tiene que entregarles una parte del valor del automóvil a los distribuidores, porque justamente de esa manera el distribuidor le paga el auto a Ford, Ford puede iniciar su proceso, aunque él no agregue ni un átomo de valor. ¿Sí queda claro? Esto lo hago simplemente como adelanto para que vean cómo, según Marx, funciona el capital comercial. ¿Sí? No agrega valor, porque él no hace más que hacer que la circulación se acelere. Claro que cuando la circulación se acelera, es una ventaja para el capital, pero él no agrega ningún valor. ¿Sí se ve? El Palacio de Hierro. Yo sé que ustedes compran solamente en el Palacio de Hierro y en Fifth Avenue, ¿no? Yo sé que ustedes son solamente Palacio. Entonces les anuncio desde ahora que Palacio no agrega nada al valor de la mercancía. Nada. ¿No? ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a avanzar. El capital comercial propiamente dicho, la forma dinero, mercancía, dinero, comprar para vender más caro, se presenta, en el capital comercial se presenta esto en su máxima pureza. Por lo demás, todo su movimiento transcurre
dentro de la esfera de la circulación. Pero como no es posible explicar la transformación del dinero en capital, la formación del plusvalor a partir de la circulación misma, el capital comercial aparece como imposible en la medida que se intercambian equivalentes y por tanto solo se podría deducir a una doble defraudación a quienes serían sometidos los productores de mercancías. Vean, dice Marx, como esto se presenta en el capital comercial, pues entonces todo el mundo dice el comerciante me está robando. Entonces, sí puede ser que te engañe, ¿eh? Puede ser que en un momento te engañe, pero eso otra vez no quiere decir que está produciendo valor, quiere decir simplemente que se está saqueando, que te está robando de la bolsa algo que tenías, ¿no? Pero no está produciendo ninguna riqueza social. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Dice Marx, el valor, el capital comercial no agrega nada. En este sentido, dice Franklin, la guerra es robo, el comercio fraude. Dice Marx, si las cosas fueran así, pues entonces el pobre comprador sería doblemente sujeto a doble fraude, ¿no? Del productor por una parte y del comerciante por la otra. Hombre, si Pelican ya vende cada sus plumas y además Plumi me las va a aumentar, pues jolín, jolín. Mejor se las voy a comprar a Pelican directamente, ¿no? Me evito el trance, ¿no es cierto? Marx está diciendo, vean, no es por ahí, no se vayan por ese lado. Lo que hemos dicho con respecto al capital comercial es más válido aún en lo que tiene que ver con el capital usurario. El capital usurario es todavía peor porque ese menos agrega valor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el banco? Fíjense, el banco lo que hace es exactamente más o menos lo que hace el capital comercial. Supongamos que alguien fabrica, por ejemplo, las plumas Pelican, para que no cambiemos de ejemplo. El señor Pelican quiere elaborar un cierto número de plumas, pero para eso necesita un capital que no necesariamente tiene. Entonces va al banco y le dice, oye, adelántame dinero, porque yo necesito iniciar para hacer, a veces los tirajes de plumas son entre 3,000, a veces Montblanc, por ejemplo, en ediciones especiales, llega a tirar hasta 10,000 ejemplares de una pluma. 10,000 plumas sobre todo 10,000 plumas Montblanc, pues ya imaginan más o menos lo que equivale, ¿no? Es un montón de dinero. Bueno, entonces va al banco el señor Montblanc y le dice, oye, préstame porque quiero hacer 10,000 plumas y mi capital personal pues no da para eso. El banco le dice, sí, mira, ya tengo aquí los ahorritos de Víctor, de Uciel, de Federico, de Marco, y esos ahorritos te los voy a prestar. A ellos les doy un interés de miseria, pero a ti te cobro un interés de veras, ¿no? El banco le dice, te adelanto el dinero, y el señor del Pelican dice, muy bien, puesto que tú me adelantas ese dinero, yo lo voy a utilizar en la producción de plumas. Las plumas tienen un cierto valor, pero ahora tengo que compartir el valor no solamente con el usurero que las vende como capital comercial, sino con el banco. ¿Por qué lo hago? Porque sin la intervención del banco yo no podría tener la cantidad de producción que tengo. Entonces tengo que aceptar que el valor de mi mercancía se divide ahora entre una parte que le pago al banco, otra parte que le entrego al comerciante, y aún así al final la mercancía se vende por el trabajo contenido que tiene. El banquero no genera dinero, el banquero lo único que ha hecho es tomar el dinero de nosotros, prestárselo al señor Pelican, el señor Pelican se lo tiene que devolver al banco y el señor Pelican lo incluye en el valor de la mercancía que nos vende. ¿Quiénes somos los estafados frente al banco? ¿El banco o nosotros? Fíjense, eso es lo que Marx está diciendo, ¿no? El banco lo único... hay un comentario muy bonito perdón que me detenga, pero hay un comentario muy bonito, creo que es de Voltaire o de Diderot, que decía, mire, si usted ve un banquero que corre a la ventana del quinto piso en que está y se avienta, corra usted y aviéntese porque seguro que hay ventaja. No, ni dude, corra usted tras él y aviéntese, no pregunte ni por qué, porque seguro que hay alguna ventaja. Bueno, pues ese es el banquero, ¿no? También había otro ilustrado que decía, mire, si yo encontrara un hombre primitivo, por ejemplo, si yo fuera al Amazonas y le quisiera explicar que es un banquero, es imposible.
Es imposible. Es imposible. No hay manera de a una gente razonable explicarle que es un banquero. ¿Cómo puede ser que sin tener nada tenga tanto? ¿No es cierto? Pues ya vimos cómo le hace. Él reúne nuestros ahorritos, se los presta al señor Pelican y el señor Pelican tiene que aceptar que una parte del valor de su mercancía va a tener que entregarla al banco. ¿Por qué? Porque si no, no arranca su producción como él desea. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro? Pero no le agrega ningún valor, ¿eh? Eso no es de agregar valor. El valor está en el trabajo socialmente necesario contenido en la mercancía. ¿Sí queda claro? ¿Queda un poco más claro? Por eso, Marx cita a Aristóteles y dice que hay dos clases de crematística. Una corresponde al comercio y la otra a la economía. La economía, dice Aristóteles, la crematística de la economía es necesaria y plausible. La primera, fundada en la circulación y justamente denostada, pues dice Aristóteles, no se funda en la naturaleza, sino en el engaño recíproco. Tenemos, dice él, que con todo derecho se odia la usura, porque el dinero mismo es aquí la fuente de adquisición y no se lo usa para la que solo inventó, dice Aristóteles. ¿Sí? La crematística hay de la economía, y eso está bien, pero también de la usura. Y dice Aristóteles, y con todo derecho odiamos la usura, porque la usura es generar dinero del dinero. Y eso no puede ser, eso, así no, para eso no se creó el dinero, dice Aristóteles. Fíjense ustedes, siendo Aristóteles, no ve la función del banco y de los usureros en general, ¿no? Les decía que por eso la Edad Media, que es muy aristotélica, condenaba a los usureros, ¿no? En parte, yo creo, de ahí viene la animadversión contra los banqueros, sobre todo judíos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde todo el tiempo atrás se ha considerado, desde la Edad Media se ha considerado que la usura no es más que dinero que genera dinero, y eso es contra naturaleza. Entonces ha habido una animadversión de muy largo plazo contra los usureros, contra los banqueros, y por supuesto, eso se ha transmitado socialmente. Dice Aristóteles, surgió en efecto para el intercambio de mercancías, el dinero, pero el interés hace del dinero más dinero. De ahí mismo su nombre, está citando Marx a Aristóteles, dice, de ahí mismo su nombre, tokos, que significa interés, y lo nacido, porque los nacidos son similares a los progenitores, pero el interés es dinero de dinero, y por tanto, de todas las formas de adquisición, la más contraria a la naturaleza. La más contraria a la naturaleza. ¿Ven por qué decían los ilustrados que no se entiende que es un banquero? Porque es contra natura. Es contra natura, punto. ¿Sí? Eso está contra la naturaleza. No puede ser que el dinero genere dinero. ¿Cómo puede ser? ¿Se acuerdan que Marx decía, pues ahora parece que pone huevos de oro, ¿no? Porque resulta que el padre es el mismo que el hijo, solamente que el hijo deviene del padre y es más que el padre, y entonces el padre y el hijo son uno. Eso ni la teología lo entiende. En realidad, como decía la Edad Media, la usura es contra natura. Pues esos son los bancos hoy, ¿sí? Contra natura. Por eso, durante mucho tiempo, en el movimiento socialista se creyó que la solución estaba en eliminar a los bancos que generan ganancia, como la solución que proponía, por ejemplo, Proudhon, ¿no? ¿Sí se ve? Si elimináramos al banco, decía Proudhon, pues entonces las mercancías se venderían a su verdadero valor sin la intervención del banquero. Pero claro, el problema es que eso es imposible en un régimen del capital, por el papel que juega justamente la acumulación de dinero que está en los bancos. ¿Sí queda claro? Por eso son tan importantes los bancos, porque permiten la ampliación de la producción capitalista sin cesar, gracias a los ahorritos que nosotros le ponemos. Nuestros humildes, por eso nos dicen, ahorra, ahorra para que te vaya bien en la vida. Sí, claro, para que le vaya bien al banquero, porque lo ves a ti, te da tu 4% de interés, que no sirve pero ni para nada, ¿no?
¿Sí se ve? Bueno, basta ver, como ustedes han visto ya, la diferencia entre lo que te devuelve como interés el banco y lo que cobran las tarjetas de crédito, ¿no? Eso es un robo directamente, ¿no? Directamente. O sea, eso es un atraco, eso es una cosa, eso es una basura en nuestro país, ¿no? ¿Sí se ve? Esto es lo que está diciendo Marx con Aristóteles. Eso es contra la naturaleza, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Algún comentario, Federico? Sí, yo tengo una duda. Entonces, el capital usurario sí no entiendo si sí se está haciendo un juicio moral sobre el capital usurario o no. A ver, sí es un juicio moral, pero basado en el hecho de que, como a nosotros lo que nos importa es comprender la producción de plusvalor, ese no sirve, ese no contribuye. ¿Sí me explico? Ese no contribuye, eso es lo que se está diciendo aquí. Ahora, no contribuye en el sentido de que él no genera valor, pero sí contribuye en la producción del capital. Por ejemplo, imagínate que si no hubiera bancos, ¿cómo se construirían, por ejemplo, los enormes edificios de Santa Fe? ¿Tú crees que algún su fulano sacaría de su bolsa, qué te gusta, 200, 300 millones de pesos para hacer un edificio? Parece difícil, ¿no? Lo más probable es que tengas que ir al banco, pues, para pedirle una lana, completarla con lo tuyo y luego pagar. O sea, el banco juega un papel en el capital. Lo que Marx no está diciendo es que no sirva, ¿eh? Claro que juega un papel el capital usurario. Lo que no hace es producir valor. ¿Sí? Sí juega un papel, porque sin el banco, la acumulación capitalista no tendría la extensión que tiene hoy. Imagínate, por ejemplo, una obra, bueno, no, porque esa es del Estado, pero eh, imagínate el antiguo aeropuerto, el aeropuerto que no se va a construir. Esa lana no venía de las bolsas de particulares, venía de bancos, venía de cosas así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para una obra de esa magnitud no hay capitalista que pudiera hacerla solo. Entonces el banco juega un papel muy importante porque permite la ampliación del capital en grandes obras que de otra manera no se podrían hacer. Por ejemplo, en la época de Marx, eso se notaba muy bien en los ferrocarriles. Nunca hubiera podido haber el régimen de ferrocarriles que hay, por ejemplo, en Europa, si no hubiera habido bancos, porque los capitalistas solos no hubieran podido, ni individual ni colectivamente, hacer esa obra de esa magnitud. ¿Se ve la importancia del banco? Ahora, lo que Sí, sí es cierto es que no genera valor. perdón, sobre eso es otra duda. ¿El interés no es un plusvalor? ¿No es un valor generado? No, el el interés no es más que, como va a mostrar Marx, parte del valor de la mercancía producida. El interés, a ver, vuelve por favor, Federico, a revisar la fórmula del valor. Dinero, mercancía, dinero. El capital dinerario, dice, o el capital usurero, dice Marx, lo único que hace es que quitar la M de en medio y pasar directamente de dinero a dinero incrementado. Eso es lo que hace el banco. El banco no pasa por la mercancía. El señor Pelican sí, porque tiene que hacer las plumas, pero el banco no. El banco quita la M y dice Marx, en la fórmula general que tenemos es dinero y dinero incrementado. Pero como hemos visto, en la circulación el dinero no puede generar dinero. El interés no puede venir como plusvalor. El interés tiene que venir de otra parte. ¿Sí se ve? Sí, ya me quedó más claro. Gracias. El capital es muy importante en el régimen, perdón, los bancos son muy importantes en el régimen capitalista, pero ellos no generan valor. Ellos lo único que hacen es incrementar, aumentar la producción capitalista y acelerarla. ¿Sí? Y en ese sentido son muy importantes y entonces el capitalista productor, que es el que sí genera valor, tiene que entregarle al banco una parte de ese valor por el dinero que le entregó previamente y como dinero incrementado. ¿Por qué es muy importante esto, Federico? Porque si no, no se entiende cómo los bancos tienen las ganancias que tienen, cuando en realidad sus fundadores pues no son gente, no son esos ni productores de nada, ¿no? El señor Salinas Pliego, por ejemplo, cuando abrió Banco Azteca, ¿qué fue lo que hizo? Aprovecharse de sus compradores.
Nada más. Reunir el dinero de los pobres que compran el Electra para él mismo jinetear ese dinero en otras obras y hacerse de más dinero, con el dinero que no era suyo, sino de los pobrecitos que le compran el Electra. ¿Sí se ve? ¿Sí lo alcanzas a ver, Federico? Sí, lo veo más claro. Eso es lo que Marx está diciendo. Y estábamos con Aristóteles. Aristóteles dice, por eso odiamos la usura, porque la usura es simplemente el pasaje de dinero por dinero. Y eso es contra la naturaleza, dice Aristóteles. Y es contra la naturaleza, como hemos visto. ¿Sí se ve? Si hubiese un banco social, digamos así, en el que lo mismo que nosotros entregamos nos devolvería como intereses, pues estaría todo mecate, ¿no crees? ¿Qué hace el banco? Otra vez, reúne nuestro dinerito. Nos da entre 4 y el 8% de interés. ¿Cuánto le cobra aquel que usa tarjetas de crédito? ¿Cuánto le cobra aquel que pide un crédito para una casa, por ejemplo? ¿Lo ves? El banquero no hace más que hacer circular lo que nosotros ponemos ahí. ¿Sí está claro? Y luego Sí. resulta que cuando hay una crisis, no tiene ni nuestro dinero. Simplemente cierra el banco y ahí te quedas, ¿no? Te quedas en la calle llorando porque tú le pusiste tu dinero y el señor lo gastó, ve tú a saber en qué, ¿no? O tenemos que salvarlo mediante bonos, ¿no? Terminamos salvándolos. No, pues es peor que te entreguen un bono. O sea, un bono sirve para que te suenes la nariz después de llorar, porque es que un bono no asegura nada. ¿Sí me explico? Un bono es papel, puro papel. Bueno, acuérdate los momentos de crisis para lo que sirve el dinero. ¿Sí se acuerdan? Basta ver el ejemplo típico de la Alemania de los 30, ¿no? Donde ¿te acuerdas? Te sentabas a cenar con un precio y cuando acababas de cenar ya era otro. Es cierto, ¿eh? Te sentabas, te sentabas a cenar y te daban unos precios y cuando te llegaba la cuenta ya era otro. ¿Por qué? Pues porque en un momento de crisis, en realidad el dinero muestra lo que es, el dinero financiero. Es pura ilusión, ¿no? ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a avanzar. En el transcurso de nuestra investigación, nos encontraremos con que tanto el capital comercial como el capital que rinde interés son formas derivadas y a la vez veremos cuáles son las razones de que históricamente aparezcan con anterioridad a la forma básica del capital. ¿Se acuerdan que nos había dicho el capital usurero y el capital comercial fueron, por así decir, los ancestros del capital real? Aunque son sus ancestros, hoy son formas derivadas. ¿Sí? Hemos visto, voy a llegar al final, sí. Hemos visto que el plusvalor no puede surgir de la circulación, que por lo tanto al formarse tiene que ocurrir algo a espaldas de la circulación, algo que no es visible en ella misma. Pero el plusvalor puede acaso surgir de otro lado que no sea la circulación. La circulación es el compendio de todas las relaciones recíprocas que se establecen entre los productores de mercancías. Aquí vemos lo que llamaba Marx la contradicción de la fórmula general. Hemos visto que en la circulación no puede salir, no viene de ahí, pero ¿puede aparecer fuera de la circulación? No, pues no puede tampoco. Ah, caray, ¿cómo? Esas parecen, Kant saltaría hasta el techo y diría, válgame, un paralogismo, el quinto paralogismo que yo no descubrí en la crítica de la razón pura, ¿no? Resulta que el capital y plusvalor viene viene de la circulación y no viene de la circulación. ¿No creen que haría feliz eso a Kant? ¿Cómo la ven? Diría, miren, una contradicción, un paralogismo. La razón no se debe meter ahí. Y Marx va a decir con Hegel, al contrario, hay que resolverla. Esa es la contradicción a resolver. Esa es la contradicción a pensar. ¿Sí se ve?
Fuera de ella, el poseedor de mercancías está en relación únicamente con su propia mercancía. Es decir, si tú sacas al fulano de la circulación, pues lo único que haces es tener al capitalista en relación con su mercancía. Eso no valoriza nada, ¿no es cierto? Él puede tener un montón de mercancías producidas, pero si no sale al mercado, pues no sirve de nada. En lo que respecta al valor de la misma, la relación se reduce a que esta mercancía contiene una cantidad de trabajo de aquel medida conforme a determinadas leyes sociales. ¿Sí? Dice más abajo Marx, el productor de mercancías, el poseedor de mercancías puede crear valores por medio de su trabajo, pero no valores que se autovalorizan. ¿Por qué? Porque él puede producir valor con su trabajo, pero para que se valorice necesita salir al mercado y venderla. Entonces estamos en esa contradicción. El plusvalor no puede venir de la mera circulación, pero debe darse en la circulación. Esa es la contradicción que Marx dice que tenemos que resolver. Me voy a dar prisa porque me quedan 15 minutos. Dice Marx más abajo, puede aumentar el valor de una mercancía, por ejemplo, si tiene cuero, puede hacer un zapato. Y claro, el zapato es el valor del cuero más el trabajo de hacer el zapato. O sea, hay más valor, pero no puede hacer que se valorice, dice él. No puede hacer que se valorice hasta que lleve el zapato al mercado. No se ha valorizado durante la fabricación de botines, no se ha anexado un plusvalor. Dice Marx, y esta es la parte muy importante. Es imposible, por tanto, que fuera de la esfera de la circulación, el poseedor de mercancías, sin entrar en contacto con otros poseedores de mercancías, valorice el valor y por consiguiente transforme el dinero, la mercancía, en capital. El capital, por ende, esta frase es fundamental, el capital, por ende, no puede surgir de la circulación y es igualmente imposible que no surja de la circulación. Tiene que brotar al mismo tiempo en ella y no en ella. ¿Ya vieron la contradicción? La misma afirmación, pero opuesta. No puede surgir en la circulación y es igualmente imposible que no surja en la circulación. Se ha obtenido, pues, un doble resultado. Dice Marx, la transformación del dinero en capital ha de desarrollarse sobre la base de las leyes inmanentes al intercambio de mercancías, de tal modo que el intercambio de equivalentes sirva como punto de partida. Voy a dejar la nota para la próxima clase. Tenemos que partir del intercambio de equivalentes, no del fraude, no del engaño, no de la trampa, sino del intercambio de equivalentes. Nuestro poseedor de dinero, que existe tan solo como oruga de capitalista, tiene que comprar las mercancías a su valor, venderlas a su valor y, sin embargo, obtener al término del proceso más valor que el que arrojó al mismo. Repito, nuestro capitalista, nuestro poseedor de dinero, que existe tan solo como oruga de capitalista, tiene que comprar las mercancías a su valor, tiene que venderlas a su valor y, sin embargo, obtener al término del proceso más valor que el que arrojó en el mismo. Su metamorfosis en mariposa debe efectuarse en la esfera de la circulación y no debe efectuarse en ella. Tales son las condiciones del problema hic Rhodus, hic salta. Hic Rhodus, hic salta era un dicho de la antigüedad porque el coloso de Rodas era inmenso, ¿no? Entonces le decían a alguien, ahí está el coloso de Rodas, a ver, bríncalo, ¿no? A ver cómo le haces para brincarlo, porque está muy alto. Esta es la contradicción a la que hemos llegado y a la que tenemos que resolver, ¿sí? La oruga del capitalista se tiene que hacer mariposa en la circulación. Tiene que hacerlo en la circulación y no lo hace en la circulación. Esa es la contradicción de la fórmula general, que es la solución que Marx encuentra. Y aquí va a aparecer el concepto fundamental de fuerza de trabajo. ¿Sí? Ese es uno de los grandes descubrimientos de Marx, pero resolver esta contradicción es justamente salir de la aporía en la que la economía política clásica se encontró. ¿Sí? Marx ha venido construyendo todas las premisas para comprender la formación del plusvalor. Hacia allá vamos.
Eric, ¿tú querías preguntar algo? Sí, doctor. Lo que sucede es que cuando usted me hacía la pregunta al principio a propósito de las contradicciones, soy honesto, no pensé que la pregunta fuera tan sencilla y a veces como tan elemental, ¿no es cierto? Sobre todo, doctor, porque a mí lo que me ha sorprendido bastante es que, si lo entiendo correctamente, la generación de este valor está determinada además por condiciones jurídicamente legitimadas, Claro, ¿no es claro. cierto? Ahí Sí, hay sí. como una especie de, no sé cómo llamarlo, doctor, o sea, hasta me parece un poco gracioso, ¿no es cierto? Porque pareciera que la comprensión que tenemos vulgarmente del modo de producción capitalista es que es como pareciera siempre que hubiera una suerte de inversión, ¿no es cierto? Algo que moralmente está de algún modo retorcido, que permite pues objetivamente condicionar al trabajador. Y la lectura sí, aquí es que por el contrario, las, la estructura está socialmente determinada de tal modo que todos aceptamos esas condiciones, participamos en ellas, ¿no es cierto? Consciente o inconscientemente la producimos. A mí me queda la curiosidad, doctor, es la de saber si eh, la respuesta o el criterio último que daría como resultado, pues, la elucidación de todo esto tiene que ver con que la fuerza de trabajo o la enajenación de la fuerza de trabajo por parte del capitalista es la que produce este excedente de valor. ¿Es así, doctor? Es que como Espérate que lo ha tantito, mantenido espérate tantito, espérate tantito. A ver, la película se desenvuelve al ritmo que debe desenvolverse, ¿no es cierto? no está bien, sí. Porque, es decir, yo te puedo dar una respuesta, pero es una respuesta que no sería comprensible porque no hay la demostración, ¿no? Claro, Vamos a ver, ahorita que entremos al siguiente apartado, la próxima semana, ya van a ver por dónde va. Eso inmediatamente lo van a ver. Lo interesante es lo que tú dices. Todo, todo es normal, jurídicamente aceptable y perfectamente comprensible. Todo. Y sin embargo, hay plusvalor. No es un engaño, no es una trampa, no es una usura. Todas esas cosas pueden haber, engaños, usuras, trampas, pero ahí no viene la riqueza social. La riqueza social, va a decir Marx, viene de una relación particular de intercambio, de una mercancía particular, que es la que vamos a descifrar ahora, que es la que descubre Marx, la que le cuesta tanto trabajo durante mucho tiempo alcanzar como concepto, porque no tenía los conceptos de valor, de mercancía, de dinero. Vean ustedes, aquí lo importante, lo que yo quisiera subrayar para ustedes es el valor de la demostración. Tú decías hace un momento, la respuesta parece natural y sencilla. Pues sí, pero cuando sabes las categorías que hacen falta, ¿no? no sé, desde luego. Cuando no las tienes, es una confusión de la tostada y grandes cabezas, ¿eh? No estamos, eh, el que Marx haya podido encontrar esto de ninguna manera le quita importancia a pensadores, incluso al tamaño de Hegel, que tampoco vio todo esto, por supuesto, ¿no? Eh, pero a pensadores pues de talla, ¿no? Los economistas no son bobos, los filósofos de la zona de la época no son bobos, son cabezas importantes, pero para encontrar la respuesta no basta una buena cabeza, hace falta más bien unos buenos conceptos. Esa es la gracia de Marx, ¿no? De haberte mostrado cómo se puede comprender el mecanismo a través de ciertos conceptos sin violentar para nada el régimen jurídico, el intercambio de mercancías, el derecho de cada uno. Todo eso es importante para Marx, ¿sí? Por eso les decía desde el principio, Marx no quiere una crítica moral, ni una crítica religiosa, ni una crítica ética. No, no, él no quiere eso. Él quiere mostrar objetivamente cómo se produce el plusvalor y cómo una clase se la apropia. Objetivamente. Y si después tienes puntos de vista morales y si después te molesta mucho, bueno, eso es otra historia. Pero lo importante ahorita es que comprendas cómo sucede sin engaño, sin violencia, sin robo, sin usura. ¿Ven por qué esta parte era muy importante? Este apartado es muy importante porque justamente dice Marx, con esto vamos a dejar de lado
la idea de que el capital consiste en que en la circulación nos venden más caro, o nos chiquitean el dinero, o hay una usura por ahí, o alguien está haciendo un truco de prestidigitador. No, 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 no. No es eso. Marx no es eso. ¿Ya vieron? Ahora sí, como dice Daniela, nos quedamos como las novelas del viernes. Hic Rodus, hic salta. Ahí está Rodus. Ahora sáltalo. A ver cómo la resuelves. Como diría Kant, es una antinomia, es un paralogismo. Pero Kant diría, hay que echarse para atrás, eso no es conocible. Y Hegel y Marx dirían, hay que echarse para adelante y resolverla. ¿Sí se ve la diferencia? Alfonso, ¿tú quieres comentar algo? Sí, justo me llama la atención un poco el comentario de Federico, que además es muy acertado y creo que esa sería como, pues la siguiente, o como la evolución que habría que hacer en la actualidad, ¿no? O sea, así como Hegel creó la filosofía del derecho para ciertos fines, pues ahora habría que preguntarle, y de hecho esa es una de las cosas en las que probablemente yo me dedique a trabajar después de titularme, en plantear justamente desde el punto de vista del derecho cómo tratar de cambiar pues, la cuestión legal para luego llegar a lo que, si es que se puede, claro, o tratar algo similar a lo que Marx diría que es el camino para salir de la sociedad capitalista, porque así como lo plantea, pues está muy complicado que salgamos de la sociedad capitalista, porque si todo está legalmente correcto y todo es aceptado, entonces, ¿qué camino nos queda para salir? Bueno, tendrás que esperar mucho para encontrar la respuesta. No es el derecho, de antemano te digo que no es el derecho, pero tendrás que esperar a encontrar la respuesta. Eso sí te puedo decir, no es el derecho, no el derecho solo. Pues, falta mucho. Tengan paciencia, tengan paciencia. ¿Se acuerdan que Hegel dice en la clase que hemos visto, la impaciencia quiere lo imposible, quiere llegar a los fines, pero no quiere pasar por los medios? Pues no, eso no se puede, ¿no? ¿Sí queda claro? A ver, Marco, ¿tú quieres decir algo? Sí, tenía una pregunta. Sobre todo quisiera que me aclarara un poco si he entendido bien el concepto de distribución, porque tengo una duda sobre si la distribución solo se opera en la esfera de la circulación o si, por ejemplo, en el capital extractivista hay como, pues, no sé, es que siento que justo en el capital extractivista, que es algo que todavía, pues obviamente no hemos visto, pues sí hay como una distribución del capital global que favoriza, ¿no? A un país específico, como a un grupo, a una comunidad específica, y pues empobrece, ¿no? A otro país. Entonces, yo quisiera saber si ese capital extractivista entra fuera de las esferas de En la quién estás circulación. pensando? ¿En quién estás pensando, Marco, cuando es capital extractivista? Por Pues ejemplo, pienso en la mucho en las industria minera. mineras. Sí, justo, pienso en las mineras, pues, A en ver, todo lo que es ponemos como... el caso de las mineras. El caso de las mineras. Bien, hasta luego, Daniela. El caso de las mineras es singular porque, digamos, ahí la materia prima, pues es la tierra misma, ¿no es cierto? Pero no cambia las cosas en gran cosa, en gran medida, porque, por ejemplo, una minera que va a extraer, como en México, digamos, me parece que litio, ¿no? Que es ahora lo que está de moda, creo. Para hacer una extracción de litio necesitas un capital muy considerable, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer la industria minera? Pues ir al banco y decirle, oye, mira, tengo que hacer un hoyo a 600 metros de profundidad y no tengo lana para eso, pásame una lana. ¿Qué le va a decir el banco? Claro que sí, pero
pero vas a compartir conmigo, ¿no es cierto? Exactamente, cuando hablo de distribución, hablo exactamente de eso. Una vez que se produce el valor, ese valor se difunde, se expande en diferentes clases y grupos. Los banqueros por una parte, los comerciantes por la otra, en fin. Toda la economía política clásica sabía bien que el problema de una mercancía es que debe el valor distribuirse entre clases diferentes, entre distintos grupos. ¿Sí me explico? A eso me refiero con distribución. Pero el caso de la industria extractiva no cambia gran cosa todo, salvo que ahí la materia prima es la tierra misma, ¿no? Nada más. Pero en realidad funciona exactamente igual que en todo lo demás. Va a poner a trabajar un conjunto de obreros, a ellos les va a tener que pagar, va a tener que obtener un plusvalor de esos obreros. ¿Sí me explico? No va a tener un valor excepcional, porque como sabemos, aún el valor del oro no es más que el tiempo de trabajo socialmente necesario. Si sacar 1 kilo de litio cuesta tanto trabajo como el oro, pues el litio va a costar lo mismo que el oro. ¿Sí me explico? Porque el valor de la mercancía otra vez está en tiempo de trabajo socialmente necesario, no en que brille más o menos. ¿Sí se ve? Las industrias extractivas no cambian gran cosa la cuestión, salvo que ahí sí, la materia prima, digamos, con la que trabajan es la tierra misma. Pero aún ellos tienen que comprar herramientas, medios de producción, construir edificios, exactamente igual que cualquier otra industria. ¿Sí queda claro? Lo que ellos van a hacer es simplemente sacar de las entrañas de la tierra una mercancía cuyo valor va a ser el tiempo de trabajo socialmente necesario que contiene, exactamente igual que en el caso del oro. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Saques carbón o lo que sea, es tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ahora, tiene que tener la misma tasa de ganancia, dirá Marx mucho más adelante, que cualquier otra industria. ¿Por qué? Porque los capitalistas son una clase. Entonces, el capitalista que produce yoyos quiere tener la misma tasa de ganancia que el capitalista que hace locomotoras o que hace computadoras. ¿Sí? Los capitalistas tienden a una tasa de ganancia igual. Claro que su ganancia es distinta porque el porcentaje de su tasa de ganancia se aplica a su capital, ¿no? Pero el porcentaje tiene que ser el mismo, porque si no, pues todos los capitalistas se irían a aquella industria que diera más rendimiento, y es lo que hacen, ¿no? ¿Sí? Si de improviso fabricar computadoras deja tanta ganancia, pues lo que pasa es que al rato tienes 75 marcas de computadoras, ¿sí? Hasta que se estabiliza el valor en lo que realmente vale. ¿Sí queda claro? Sí, 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 voy Ahora, comprendiendo. déjame terminar con esto. Aquí se ve más claramente que estamos no en el plano económico, sino en el plano social. Tiene que haber una mercancía. Discúlpenme, ¿me escuchan ya otra vez? Sí, ya se escucha. Bueno, me cortó el internet nuevamente y veo que aprovecharon varios para irse ya. Nos vemos el próximo martes entonces. ¿Están de acuerdo?